Bienvenidos al seminario Autismo, Intervenciones, Regulación Emocional. Bueno, mi nombre es Dinora La Rosa, soy psicóloga, egresada de la UDELAR, de la Facultad de Psicología de la UDELAR, y soy magíster en Psicología Clínica, también en la Facultad de Psicología, y mi tesis de maestría tuvo que ver con el uso de recursos musicales en la comunicación de niños con TEA, con autismo. O sea, en facultad soy docente de la Facultad de Psicología en el Instituto de Fundamentos y Métodos, y trabajo en el área de la discapacidad en la infancia, más específicamente en todo lo que tiene que ver con trastornos de la infancia y en trastornos de espectro autista. Tengo a mi cargo seminarios optativos en el tema del autismo, y también soy responsable de prácticas para estudiantes del ciclo de graduación y del ciclo integral en el área de las intervenciones y de los abordajes en niños con autismo. Por otro lado, soy psicóloga en la Fundación Instituto Psicopedagógico Uruguayo, que es una fundación que se asiste y orienta a niños y jóvenes con trastornos en el desarrollo, con trastornos de espectro autista, ¿no?, en situación de vulnerabilidad social. Bueno, ahí trabajo como responsable del taller de expresión musical para niños con autismo, y también soy coordinadora de la clínica que asiste a niños y jóvenes con diferentes dificultades en el aprendizaje, en el desarrollo. En este sentido, el tema del autismo ha sido algo que he venido en forma casi que ininterrumpida trabajando en él, ¿no? Bueno, el seminario que hoy nos convoca se relaciona con las intervenciones, los abordajes, las formas de intervenir en el TEA, ¿no? A ver, voy a pasar. ¿Cómo paso? Disculpen. Bueno, en este sentido, hablamos de autismos, de intervenciones también. No hablamos autismo en forma plural, donde vamos a trabajar los modelos y los métodos de abordaje, ¿no? No hay un método único, no hay una única forma de abordar los autismos, ya que nos encontramos en que el autismo es plural y diverso. Es mucho lo que se ha investigado acerca del autismo, del diagnóstico, las manifestaciones, la etiología, las intervenciones, pero aún sigue siendo un gran desafío para la psicología, la psiquiatría, la neuropsicología, bueno, la medicina en general, la educación, ¿no? Es un gran desafío cuáles serían las mejores formas de intervenir en el autismo. No hay una sola manera, un método único, y bueno, nosotros lo que vamos a ver es, bueno, qué es lo que hace esta diversidad en la presentación de los autismos y esta necesidad de tener distintas formas de intervenir o distintos modelos de intervenir, porque, como decimos, es una problemática compleja que trasciende las fronteras de las disciplinas, ¿no? Y bueno, y su intervención se piensa, ¿no?, desde la interdisciplina, y hay que pensarlo también desde la intersectorialidad. Bueno. Muy bien. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al TEA, al autismo? Las personas con rasgos de autismo se sitúan a lo largo de un espectro de dimensiones alteradas, diferente grado
de severidad. O sea, presentan desafíos en distintas áreas del desarrollo que van a impactar en su calidad de vida. Entonces, ¿a qué debemos apuntar con la intervención? Bueno, justamente a fomentar y a desarrollar las capacidades cognitivas, sociales, de comunicación, ¿no?, que presentan los niños con TEA para justamente reducir los déficits asociados al TEA, ¿no? Entonces, si nos paramos desde la, bueno, concepciones de la discapacidad y desde la concepción de las de la sí, de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, ¿no?, la CIF, y también desde el MS, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, se pone el énfasis en los apoyos específicos que necesitan estos niños para su desarrollo. Entonces, como decíamos, es necesario el trabajo desde la interdisciplina, ¿no?, y también es necesario trabajar con los sectores integrados, ¿no?, en intersectorialidad, o sea, que se coordine el sector salud, el sector social, el sector educación, ¿no?, para poder atender a estos niños con trastornos en su desarrollo. Entonces, tengamos en cuenta que son considerados hoy, la historia ha ido cambiando a lo largo de la historia la concepción del autismo, pero hoy lo consideramos como un conjunto de problemas vinculados al neurodesarrollo. Es un trastorno del neurodesarrollo según ha sido clasificado en la última edición del DSM. Entonces, que presentan manifestaciones a nivel cognitivo, afectivo, social y comportamental, lo que va a producir limitaciones en la persona y muy alto nivel de estrés a nivel familiar, dadas los comportamientos, ¿no?, las manifestaciones comportamentales que también presentan en estos chicos. Es un trastorno de la primera infancia, es un trastorno cuya manifestación sintomatológica debe estar presente antes de los 3 años. Hoy estamos llegando a lograr realizar los diagnósticos en forma precoz y poder diagnosticar antes de los 3 años, incluso, aunque existe todavía un consenso de que, bueno, de que los diagnósticos finales se realizan a partir de los 3 años, hoy se ha ido pudiendo, se ha podido avanzar en ese aspecto para poder llegar a un diagnóstico lo más precoz posible. Dado a que cuanto antes se realice el diagnóstico, antes se puede lograr generar las estrategias de intervención necesarias para, bueno, justamente poder tener una intervención oportuna lo más antes posible en la vida de ese niño. Entonces, lo que tenemos es que entender el trastorno como un continuo dimensional, ¿no?, que no es una categoría única, universal, cerrada, sino que debemos prestar atención a las diferentes dimensiones sintomáticas que hacen a la presentación tan heterogénea que tenemos, por eso decíamos, hablamos de autismos y no de autismo. Entonces, como decíamos, es un trastorno heterogéneo que va a depender de la edad, la severidad, las competencias intelectuales, el nivel de habilidad adaptativa, todo esto va a hacer que se presente de manera diferente. Y sí es una alteración simultánea y temprana, cualitativa y severa de distintas áreas. No todas en el mismo nivel, pero bueno, justamente se caracteriza por eso, por estar afectadas distintas áreas del desarrollo. Si pensamos en la etiología, no hay estudios en nuestro país que den cuenta de perdón, estaba pensando en la epidemiología, en la etiología, ¿cuáles son las causas de autismo? A pesar de muchos estudios, muchas investigaciones que se vienen realizando, aún no se conoce una causa
única de autismo, se considera que son pluricausales, donde intervienen factores biológicos y factores ambientales. Entonces, lo que va a generar es que se afecta el funcionamiento mental y adaptativo durante toda la vida. Es muy importante esto de que no solamente podemos considerarlo como un trastorno biológico, ya que tenemos que pensar que el desarrollo del cerebro está condicionado por el entorno y por los vínculos afectivos. Esto hace que hay una interacción entre la biología, el entorno y la psiquis, ¿no?, del individuo a lo largo del tiempo, pero también pensando en los avances desde los estudios de la neuropsicología, tenemos que tener en cuenta lo que es llamado la plasticidad cerebral, que hace que el desarrollo del niño va a estar condicionado por el ambiente, no solamente por lo que trae constitucionalmente desde lo biológico, ¿no? Entonces, lo que sí se considera que habrían algunas deficiencias, diferencias biológicas muy tempranas que actuarían modificando la maduración cerebral a lo largo de la vida. Entonces, acá sí, hablando de epidemiología, en Uruguay no hay estudios epidemiológicos, pero se considera que se maneja los mismos la misma frecuencia que existiría a nivel mundial, por algunos estudios más bien aproximativos, de, bueno, 1% de la población se diagnosticarían niños con autismo. Por lo tanto, hay un gran aumento en lo que ha sido el diagnóstico de TEA en la infancia. Esto, bueno, puede tener distintas explicaciones, pero lo que sí sabemos y que hoy todos podemos conocer a alguien, a un niño con autismo, podemos estar en contacto, conocemos, podemos hablar del tema, hay mayor acercamiento al tema y esto ha sido un gran avance también. Bueno, dado que es un trastorno que comienza y que decimos que es de la primera infancia, es indispensable la detección temprana. Entonces, la forma de hacer el diagnóstico de autismo se basa en la observación clínica, la observación de la conducta. Para ello podemos contar con escalas específicas de observación, requiere sí de una gran especialización en el tema, pero bueno, lo que sí tenemos que pensar es que, lo que sí sabemos es que, bueno, es un trastorno del neurodesarrollo, que se denomina hoy como trastorno del espectro de autismo, o sea, hablando de esto de los distintos niveles de severidad, y cuyos, según el DSM-5, cuyas manifestaciones sintomáticas se van a identificar, digamos, en dos dominios. Un área o un dominio que es el de la comunicación y la interacción social, y el otro referente a los comportamientos, ¿no?, donde hablamos de comportamientos rígidos y estereotipados. Pero en el área de la comunicación social, o comunicación e interacción social, aparecen déficits o deficiencias persistentes en la comunicación en los distintos contextos en los que se mueve el niño. Entonces estaríamos frente a presencia de deficiencias en la reciprocidad emocional. Esto quiere decir en la capacidad que tiene la persona para iniciar, por ejemplo, mantener y terminar una interacción, para las dificultades que aparecen en la capacidad, en la habilidad de la empatía. Por otro lado, las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales usadas en la comunicación, en la interacción social. Esto tiene que ver con, bueno, los gestos, las miradas, cuando la mirada, por ejemplo, regula la comunicación. Entonces, en este sentido, hay fallas en estas conductas comunicativas no verbales. A su vez también aparecen fallas para desarrollar, mantener y comprender las relaciones sociales. Esto nos permite ajustar el comportamiento nuestro
según el contexto en el cual estamos. Entonces esto es lo que parecerían como deficiencias en la comunicación, el dominio de la comunicación y la interacción social. Por otro lado, en el dominio que corresponde a los comportamientos, aparecen patrones repetitivos y estereotipados de conductas y comportamientos, ¿no?, que se van a manifestar en distintos síntomas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los llamados estereotipias motoras, ¿no?, estereotipias a nivel del habla, en las conductas, fijación a rutinas, intereses restringidos, y también todo lo que tiene que ver con el área de la integración sensorial. Aparecen fallas a nivel o deficiencias, alteraciones en la integración sensorial. Entonces, bueno, esto se manifiesta por intereses inusuales en aspectos sensoriales del entorno. Entonces, vamos a pasar. Hablábamos de la necesidad de la detección temprana. Entonces, para esto, a veces, antes de que esté el diagnóstico realizado, aparecen en los primeros años de vida, los primeros momentos, algunos indicadores de posibles trastornos del desarrollo. No estoy diciendo que sea TEA, pero pueden haber presencia de signos de alerta, que llamamos, o señales de alarma, que indicarían la necesidad de realizar un diagnóstico posterior. Entre ellos, signos que tenemos en la comunicación y en la interacción social, por ejemplo, son niños que no miran a los ojos, no responden a su nombre, no aparece el balbuceo, por ejemplo, a los 12 meses, no muestran signos de gesto social, señalar, mostrar, decir adiós, mostrar objetos, no usan los gestos protodeclarativos y protoimperativos. Estos serían como señales de alarma, no señalan con el dedo, que muchas veces los papás, las familias, ya pueden detectar como algunas situaciones que les llaman la atención. Entonces, bueno, no responden a sonrisas o a expresiones placenteras, no muestran interés por otros niños, no sintonizar afectivamente. Esto quiere decir, bueno, en la relación con el otro, el niño, ante algo que el adulto hace, el niño responde emocionalmente. Bueno, en estas cosas aparecen fallas, y bueno, y a nivel del lenguaje, no hacer frases con un sentido hasta los 24 meses aproximadamente, o cualquier pérdida del lenguaje o de alguna habilidad social, genera, bueno, esto que decimos, bueno, acá es una señal de alerta. Hay que estudiar esto para ver qué es lo que pasa. Después, a nivel del comportamiento, no juega con juguetes, no juega con los juguetes, toma los objetos sin usarlos con el fin que tienen. En general alinean los objetos en forma repetitiva, presentan poca tolerancia a los cambios, bueno, y todos estos indicadores es muy importante que tanto los profesionales de atención primaria y la educación estén atentos a estos signos para poder generar, bueno, las derivaciones que correspondan. Bueno, cuando pensamos en las intervenciones, vamos a tener que entender que para diseñar estrategias de intervención en niños con TEA es importante, es imprescindible entender el funcionamiento. Entonces, para ello hay que poder considerar las fallas que el trastorno presenta. En esto hay distintas teorías que van dando explicaciones al funcionamiento del funcionamiento psíquico de las personas con TEA, que son distintos constructos teóricos que nos permiten, bueno, que van a dar explicaciones que nos permiten pensar algunas de las cosas que están pasando en los niños con TEA.
En este caso, bueno, teorías provenientes de las neurocognitivas, como la teoría de la mente, la teoría de la coherencia central, la teoría del déficit en las funciones ejecutivas. Por otro lado, las teorías del desarrollo. Si pensamos que es un trastorno de la primera infancia, es muy importante qué es lo que está pasando en los primeros momentos del desarrollo de ese niño. En este caso tenemos las teorías de la intersubjetividad. Por otro lado, teorías psicodinámicas, como la teoría psicoanalítica. Bueno, rápidamente vamos a pensar en lo que todas estas teorías van a estar dando explicaciones parciales, cada una de ellas, ¿no?, de el funcionamiento en los niños con TEA. Entonces, la teoría de la mente tiene que ver en que las personas tenemos la capacidad de poder entender estados mentales que tienen las otras personas, en poder hacer inferencias de lo que el otro está pensando. Las personas tenemos ideas, sabemos que tenemos ideas, creencias, ideologías diferentes a las que puede tener otro, ¿no? Entonces esto nos permite poder entender que existen distintas formas de, frente a un mismo suceso, o que una persona puede pensar algo acerca de un suceso y otra persona puede pensar otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando falla esto llamado teoría de la mente? Es justamente que aparece la dificultad para poder comprender que las personas tienen sentimientos, ideas, emociones diferentes a las de uno, por lo tanto fallan en esta habilidad o capacidad de la empatía, que es esta capacidad de podernos poner en el lugar del otro. Bueno, esto es un constructo que nos daría como explicaciones justamente a la empatía, la teoría de la mente, en esta dificultad que tienen los niños con TEA, las personas con TEA, para poder comprender las relaciones sociales. Por otro lado, otra de las teorías es la teoría de la coherencia central, que nos da cuenta de que nosotros interpretamos, una persona con un desarrollo neurotípico interpreta los estímulos en relación con el contexto. Entonces, por lo tanto, la información adquiere un significado en un determinado contexto. Y podemos justamente relacionar la información con ese contexto. Y nuestra forma de comportarnos también está fijada o está relacionada con el contexto. De forma de hablar, de cómo estar, tiene que ver con el contexto. En cambio, las fallas en la teoría de la coherencia central implican que las personas no pueden ver el contexto y se fijan en detalles, ¿no? Falla lo que es la visión global. Esto estaría justamente trayendo dificultades en captar lo esencial, ¿no?, de un contexto. Entonces, por lo tanto, las dificultades les dificulta, ¿no?, como generalizar aprendizajes o situaciones que han aprendido de una determinada manera, no la pueden llevar cuando cambia el contexto, cuando cambia la situación. Entonces, para asegurar estas cuestiones del entorno, aparecerían justamente las fallas en esta teoría, y estarían explicando estos comportamientos estereotipados, repetidos, los rituales que realizan las personas con TEA. Por otro lado, las funciones ejecutivas. Las fallas en las funciones ejecutivas también nos podrían estar justamente dando cuenta de, bueno, las dificultades que tienen estas personas en relación a, bueno, a organizar o en la organización, en la planificación, en la anticipación. Entonces, bueno, en la imaginación. Bueno, como vemos, acá estas teorías explican algunos de los comportamientos o de las conductas que aparecen en niños con TEA, niños o adultos, ¿no? Por otro lado, las teorías de la intersubjetividad dan cuenta en el desarrollo temprano. Entonces, según las teorías de la intersubjetividad,
digamos que durante el desarrollo el niño va internalizando, ¿no?, mediante los intercambios intersubjetivos con sus figuras de cuidado, las formas de percibir el mundo y las formas de regular sus emociones. Entonces las personas, lo que se considera que las personas con autismo tienen serias dificultades intersubjetivas. Según bueno, las teorías del desarrollo, las personas nacemos con la capacidad innata de relacionarnos con los demás. En cambio, en las personas, en los niños con TEA aparecerían fallas muy primarias en esta capacidad de poder relacionarnos intersubjetivamente. Entonces, estas fallas en la intersubjetividad bloquean o limitan la adquisición de las funciones superiores, que se van a alcanzar a posteriori, ¿no? Entonces, esta es otra, digamos, otra teoría que nos daría cuenta de, bueno, las fallas en la empatía, las fallas dadas en la capacidad de imitación, y bueno, lo que se considera desde estas teorías, es las teorías del desarrollo, las teorías intersubjetivas, es que la intersubjetividad implica un componente afectivo y un componente cognitivo. El componente afectivo tiene que ver con esto, la motivación que tenemos las personas de compartir experiencias con otros. Y por otro lado, el componente cognitivo tiene que ver como esto de conocer, de saber, ¿no?, que el otro es un sujeto de experiencia diferente que la persona, ¿no? Bueno, en esto después lo vamos a ver con más detención, porque bueno, creo que son justamente fallas a este nivel, implica que hay que trabajar quizás como, bueno, resignificando estos primeros momentos del desarrollo para poder, bueno, generar un desarrollo, en este desarrollo disarmónico, digamos, poder generar otras formas en el desarrollo, ¿no? También se estaría explicando la atención conjunta desde las teorías de la intersubjetividad. Justamente las fallas en la atención conjunta son uno de los indicadores primarios, más primordiales, se quiere, para el diagnóstico de autismo. Bueno, por otro lado, otras teorías, que también son las teorías psicoanalíticas, que también a través de la historia han habido también cambios en la forma de posicionarse de estas teorías, y bueno, y también reconocen una predisposición biológica al autismo, pero bueno, ponen el énfasis en el desarrollo del aparato psíquico. Bueno, todas estas fallas que estaríamos explicando a nivel de las distintas teorías llevan a un funcionamiento deficitario en la estructura del psiquismo de la persona con TEA, ¿no? En la estructura del psiquismo, en el desarrollo del pensamiento, en las habilidades sociales y en la comunicación. O sea que justamente lo que vemos que hay que trabajar las distintas intervenciones o abordajes en el tratamiento, tienen necesariamente que apuntar a estos distintos niveles. Por lo cual, por eso mismo también decimos que no hay una sola forma de trabajar, porque no hay un solo niño con autismo, una sola persona con autismo, y también hay que tomar en cuenta lo que hace la singularidad de la persona. Nosotros cuando trabajamos con alguien, no trabajamos con un autista, trabajamos con una persona que tiene autismo. Y esa persona tiene una forma, una subjetividad particular que es diferente de otra, ¿no? Entonces, en las estrategias de abordaje, para entrar, bueno, en el otro, digamos ya más específicamente, no se trata de seleccionar un método adecuado, único, sino que, bueno, hay que pensar en qué persona tenemos delante y cuál es la estrategia que vamos a seguir para ella, ¿no? También hay que trabajar con la familia en informar, contener, acompañar. Entonces, en este sentido, podemos decir que el tratamiento debe ser personalizado,
planificado según la persona que tenemos enfrente, ¿no? Según a quién va dirigido. Entonces, bueno, cuáles son sus características personales, su edad, su nivel evolutivo, su capacidad cognitiva o su desarrollo cognitivo, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, y de acuerdo a eso hay que hacer un plan unificado, centrado en la persona. Entonces, como decíamos antes, bueno, es muy importante la atención temprana. Ahora no, cuanto antes se intervenga con el niño, con su familia y con el entorno. Entonces, cuando pensamos en los abordajes, tenemos que pensar que necesariamente tienen que tener una vertiente terapéutica y una educativa, articuladas entre sí. Entonces tienen que ser intervenciones integradas, ¿no? Desde una concepción interdisciplinar, como decíamos hoy, que va a apuntar a la adquisición o a fomentar habilidades sociales, habilidades comunicativas, habilidades cognitivas, que va a requerir de una creatividad, de ser flexibles, también flexible cuando decimos sí, un ambiente estructurado, pero sí la flexibilidad para poder entender qué es lo que esa persona en ese momento puede, ¿no? Entonces, bueno, los abordajes, las intervenciones tienen que apuntar a promover experiencias positivas y de vínculos para generar relaciones interpersonales. Entonces, vamos a considerar el estado evolutivo del niño, decíamos la capacidad cognitiva, el contexto, la capacidad adaptativa, las fortalezas y las debilidades de ese niño. Bueno, ¿con qué nos encontramos? Cuando el seminario de hoy nos compete a pensar autismo, intervenciones y regulación emocional. ¿Por qué decimos regulación emocional? Porque justamente uno de los grandes problemas que generan estrés, grandes dificultades en el niño y mucho estrés familiar, tiene que ver con las manifestaciones comportamentales en el autismo. En general, justamente las preocupaciones más grandes de las familias y también en el personal docente tienen que ver cuando hay manifestaciones conductuales complejas, lo que nosotros llamamos conductas disruptivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese caso? Entonces nos vamos a centrar en esto. No se trata de modificar una conducta por sí misma, ¿no? Sino de poder entender qué es lo que está pasando que hace que ocurra ese comportamiento. Y lo que aparece en las personas con TEA y en los niños con TEA es una desregulación emocional. Entonces, ¿qué es la regulación emocional? Es un mecanismo que permite iniciar, inhibir o modular un comportamiento, ¿no? Según los diferentes contextos de acuerdo a normas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa justamente en las personas con TEA? Aparecen dificultades en esta regulación emocional, como en la regulación emocional, dada por lo que vimos recién, las fallas en la teoría de la coherencia central, en el déficit de la integración sensorial y en las deficiencias en la interacción social, o en la comunicación social, que tiene que ver con, bueno, los mecanismos de la empatía, el poder comprender el mundo reglado por reglas sociales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Las personas, las emociones son un elemento esencial para el desarrollo del sujeto. Y los niños con TEA es importante tener presente que tienen emociones, experimentan emociones, ¿no? No es que decimos son niños que no tienen afecto, se decía antes, ¿no? Y bueno, y eso no es así. Lo que pasa es que las emociones las experimentan, las manifiestan de maneras muy diversas, ¿no? Distintas. Entonces, presentan dificultades, sí, en poder percibir y comprender las emociones.
Entonces, bueno, justamente para poder modificar determinados comportamientos disruptivos, tenemos que pensar en que estos niños presentan una desregulación emocional y tenemos que trabajar en ese punto y no en la modificación solamente de la conducta. Para trabajar en eso tenemos que trabajar con el niño lo que tiene que ver con identificar emociones, regular y controlar las emociones, compartir sentimientos. Entonces, justamente vamos a pensar que un niño frente a una situación disruptiva, hablamos de una crisis, ¿no? No hablamos de una rabieta. La rabieta es algo intencional que todos los niños tienen. Entonces, cuando estamos frente a una crisis, en una situación de crisis, en una conductas disruptivas que surgen, a veces sin poder tener una explicación, nosotros lo que tenemos que hacer es poder, cuando digo esto, lo digo cuando intervenimos desde los profesionales y también como herramientas para la familia, es entender el porqué de esos comportamientos, qué es lo que puede haber pasado que haya llevado a esta desregulación emocional. Entonces, ¿cuáles serían las causas posibles de esas conductas? Muchas veces pueden ser situaciones sensoriales que el niño percibe, una sensación, y eso, un malestar, le genera un comportamiento disruptivo, dado que tampoco hay fallas, como hay fallas en la comunicación, en la percepción de la emoción, y a su vez, o de la afectación, y a su vez en la poder comunicar eso, poder llevarlo a una representación mental, y poder dar cuenta de eso, eso hace que el niño no tenga herramientas para poder transitar eso de otra manera. Entonces hay justamente carecen de estabilidad para el control adecuado del entorno físico y social. Entonces, ay, esta no era. Entonces, de esta manera lo que nos encontramos lo que nos vamos a encontrar es que para trabajar estas distintas manifestaciones comportamentales y de la regulación emocional, van a haber diferentes modelos de trabajo. Todos son válidos, no podemos decir que, porque todo va a depender también de cada niño y también de cada profesional, desde dónde se para y cómo piensa, ¿no? Pero también de cuáles no va a haber una sola forma de trabajo, sino que a veces hay que pensar en que distintas intervenciones y distintos modelos de intervención van a ser válidos. Entonces, bueno, por un lado hay modelos cognitivo-conductuales, ¿no? Por otro lado tenemos abordajes que apuntan, que provienen más desde las teorías de la intersubjetividad, y por lo tanto van a trabajar básicamente desde el vínculo, para trabajar la atención conjunta, la empatía, las capacidades de intersubjetividad. Bueno, por otro lado, tratamientos, quizás hay abordajes que tienen que ver con alternativos, digamos, el uso de los recursos expresivos, música, eh, plástica, teatro, que pueden ser muy válidos para trabajar estas situaciones integrales del niño, ¿no? Y por otro lado, bueno, lo que decíamos hoy, que se requiere de intervenciones específicas, no solamente vamos a precisar el tratamiento del lenguaje y la comunicación, quizás con, bueno, utilizar sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, porque mejorando las capacidades comunicativas vamos a lograr también en el niño una mejora en lo que hace a su condición general, que es lo que va a poder propiciar una regulación emocional
para poder estar en el mundo de otra manera, ¿no? Entonces, por un lado, los tratamientos específicos del lenguaje, tratamientos de reeducación psicomotriz, tratamientos psicopedagógicos o abordajes psicopedagógicos, tratamiento farmacológico, que bueno, que si bien no hay un tratamiento farmacológico hacia el autismo, lo que sí hay hacia los síntomas asociados al autismo. Entonces, bueno, es necesaria la valoración también por el médico psiquiatra tratante, y bueno, y se requieren de una diversidad de abordajes en su momento, en cada. No quiere decir que el niño esté sometido a todos los tratamientos a la vez, pero sí capaz que, bueno, va a necesitar los apoyos de distintos abordajes en distintos momentos de su vida, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí decimos es que en forma integral poder pensar este abordaje en forma sí, integral, ¿no? Poder interdisciplinaria, poder estar realmente en constante comunicación con los profesionales, con las familias, con el centro educativo donde concurre el niño, porque eso es lo que entre todos vamos a poder generar mejores condiciones para el desarrollo de estos niños. Y todo tratamiento debe de apuntar a mejorar la autonomía, bajar los niveles de estrés del niño y de la familia, y a poder generar la inclusión social, ¿no? Los niños con TEA, bueno, tienen que poder estar incluidos en las aulas, en los espacios formales de educación, porque bueno, el integrarse a la educación formal es también ingresar en el mundo de la cultura, en el mundo simbólico. Entonces, bueno, de esta manera las intervenciones tienen que apuntar a la inclusión social de los niños. Bueno, muchas gracias y nos encontramos en el día del seminario.